hoy, amigos, nos reunimos con el coronel Omar Locatelli, no en su calidad de director de la EUDEL, de la editorial universitaria del Ejército, sino porque él ha estado en el año 2006 como agregado de defensa durante la Segunda Guerra en el Líbano, en el norte de Israel. Por lo tanto, es un muy buen conocedor de esa zona y la verdad que los acontecimientos que se están dando últimamente entre Israel y Hamás nos conmueven a todos. Entonces, es lógico que sepamos un poquito más de qué se trata. Gracias, coronel, por visitarnos. Muchas gracias por la invitación y bueno, en este momento tan difícil para el mundo, por lo que está sucediendo en Medio Oriente y por la trascendencia de lo que puede llegar a suceder según cómo evolucione este conflicto. Cuéntenos, ¿es una guerra religiosa? ¿Es una guerra? Partamos de ahí. ¿O es un ataque terrorista? ¿Cómo lo definimos? Muy buena esa primera introducción a la guerra. Israel en el siglo XXI ya ha sufrido dos guerras. Una con Hezbollah en el año 2006, tal cual lo acabas de decir, y otra la que está sufriendo ahora con Hamás. En los dos casos es la primera vez que una organización que no es un Estado afecta o incursiona en el territorio israelí. Si tomamos en cuenta la magnitud de las operaciones que se realizan o el tipo de operaciones que se realizan, sí la podemos denominar una guerra. Hoy en día, no nos olvidemos que la transformación de la guerra hace que la guerra ha dejado de ser un poco convencional. Lo que se llama hoy en día las guerras híbridas tienen 5 formas de accionar. Unas son acciones convencionales, acciones no convencionales, acciones de guerrilla, acciones de terrorismo y acciones de crimen organizado. En ambos casos, Hezbollah y Hamás, se dan todas estas cuestiones. Cuando uno dice cuáles son las acciones del crimen organizado, que sería el extremo de lo que realiza Hamás, obviamente estamos hablando del secuestro, del pedido de intercambio de rehenes, más allá del salvajismo para producir algún hecho para capturar los rehenes. Si vamos a profundizar en el tema, ¿cómo surge Hamás? Y que esa es un poco la explicación de cómo se llega a esto. Después de los acuerdos de Oslo entre Israel y los palestinos, después de la Organización de la Liberación de Palestina, se crea la Autoridad Nacional de Palestina. Entonces se acuerda que en determinadas partes del territorio palestino, no nos olvidemos que los palestinos están conviviendo con los israelíes y tienen una parte en lo que se llama la Cisjordania o el West Bank, sí, que está al norte limitando con Jordania, y la Franja de Gaza, que está al sur limitando con el Mediterráneo y con Egipto. La Franja de Gaza ha sido históricamente la tierra de los filisteos, de donde deriva el nombre de palestinos. Después de estos acuerdos de Oslo, se le da determinada autonomía a determinados territorios dentro de la Cisjordania, más no en la Franja de Gaza. A partir de ese momento, esto fue en el año 84, en el año 87, la población dentro de la Franja de Gaza produce lo que se llama la primera intifada. Intifada significa guerra con piedras. ¿Por qué es esto? Surge como una necesidad del pueblo palestino de expresar su falta de apoyo por el resto de los países árabes en contra de que Israel no le daba la autonomía o no permitía que se establecieran en ese territorio. Claro, sí, que no se independizaran del mismo territorio dentro del territorio israelí. A partir de ese momento, en el año 87, 1987, el jeque Ahmed Yassin funda lo que se llama Hamás. Hamás significa entusiasmo o fervor. A partir de ese momento, Hamás se da cuenta de que están prácticamente solos dentro de lo que es Medio Oriente para luchar por su independencia y luchar de la forma que tuvieran. A lo largo del tiempo, se da cuenta Hamás que no tenían apoyo del resto. Entonces empiezan a vincularse con aquellas organizaciones que también pelearon contra Israel. Se vinculan con Hezbollah. Hezbollah significa el partido de Dios,
que surge en el año 1982 como respuesta a lo que sucede en los campos de refugiados palestinos en Beirut, que se llamó la matanza de Sabra y Shatila, cuando las milicias maronitas entraron a buscar a los responsables de la muerte del presidente Bashir Gemayel, presidente libanés, proclive a separar al Líbano de toda la influencia islámica y acercarlo a Occidente, y los que supuestamente lo asesinaron se refugiaron en estos campos de refugiados. A partir de ese momento, cuando se produce la matanza, Hezbollah, o se crea un movimiento de resistencia en contra de la ocupación que había hecho Israel en todo lo que es estos campos de refugiados y en todo lo que es el territorio libanés. Desde ese momento hasta el año 2000, Israel estuvo en todo el territorio libanés. En el año 2000 se retira Israel del sur del territorio libanés donde estaba Hezbollah, y ahí se producen desde el 2000 al 2006 la irrupción, la preparación que hace Hezbollah para atacar Israel en el norte del territorio. Cuando Hamás se da cuenta de que ellos estaban solos sin un gran apoyo, empieza a tomar contacto con Hezbollah. ¿Por qué? Porque Hezbollah es el brazo armado de Irán. Sí. Entonces Hamás reacciona, y en el año 2006, después de unas elecciones supuestamente democráticas que realizan en la Franja de Gaza, expulsan a la Autoridad Nacional de Palestina y quedan a cargo de la Franja de Gaza. La Autoridad Nacional de Palestina solamente gobierna la Cisjordania y ellos quedan en la Franja de Gaza. Cuando se produce este contacto, logran que Irán empiece a apoyar a Hamás tanto como lo hacía con Hezbollah. A partir de ese momento empiezan a buscar la forma de que el mundo se dé cuenta de la necesidad de que ellos sean reivindicados. ¿Cómo lo hacen? Disparando cohetes desde la Franja de Gaza que caen en el territorio israelí en distinta cantidad, con distinta magnitud y demás, pero para que el mundo se dé cuenta de todo esto. Que están presentes, claro. ¿Qué pasa ahora? ¿Por qué ahora? ¿Y por qué a partir del 7 de octubre? En esos momentos, el 7 de octubre, se cumplían 50 años de la guerra de Yom Kippur. Del inicio de la guerra del Yom Kippur. El inicio de la guerra del Yom Kippur, o la guerra del Yom Kippur en sí, fue el último atisbo que tuvieron los países vecinos a Israel, países árabes, para recuperar los territorios que habían sido tomados por Israel en la guerra de los 6 días del año 68. Cuando, luego de ello, Hamás se da cuenta que el principal país árabe que maneja la Liga Árabe, como es Saudi Arabia o Arabia Saudita, estaba a punto de reconocer al Estado de Israel y firmar un acuerdo de paz, Hamás dice: si esto sucede, ya no tenemos nadie que nos apoye, claro, más allá del apoyo en armamento que nos puede estar haciendo Irán. Hacemos una pequeña pausa y seguimos. Y seguimos con el coronel Omar Locatelli tratando de entender un poco qué es esta guerra que se está dando entre Israel y Hamás. Bueno, estábamos en que surge un poco en este momento porque Arabia Saudita estaba por reconocer el Estado israelí como tal, y entonces ya, digamos, para Hamás era mucho más difícil seguir reclamando lo que ellos creen como propio. Así es. A partir de ese momento, Hamás empieza a planificar, a sabiendas de que Israel ya tiene firmada la paz con Jordania, tiene firmada la paz con diversos países islámicos, como Marruecos, con otros más para tenerlo en cuenta, y que iba avanzando en el reconocimiento al Estado de Israel. A partir de ese momento, Hamás se da cuenta que necesita producir una operación para que el resto de los países árabes vuelvan a apoyarlo y que se den cuenta de lo que sucede. Supuestamente se han encontrado ya documentación que indica que Hamás venía preparando esta operación para realizarla desde hace un año. Y, como tal, hay cuestiones ciertas que hablan de la vinculación que ha tenido Hamás con Hezbollah a partir de septiembre pasado, donde estaban hablando de cómo realizar este tipo de operaciones. Tanto es así
que en aquellos combatientes, por llamarlo de alguna forma, a esta forma extraña que tiene Hamás de combatir, donde estaba detalladamente cómo combatir. Entonces se han encontrado que hasta tenían la forma de enfrentar a los blindados israelíes con armas como se llama el RPG-7, que es un arma antitanque, obviamente provisto por Irán, y que los cohetes por primera vez, más allá de estar cayendo, más allá de que cohetes, misiles, más allá de que antes caían en derredor del territorio de Gaza, están llegando hasta Tel Aviv y un poco más al norte y eventualmente hasta Jerusalén. ¿Esto qué hace? Hablar a las claras de que Hamás está recibiendo el apoyo iraní a través de los túneles que hay debajo de la franja de Gaza que le permiten llegar vía contrabando desde el desierto del Negev todo este armamento. Bien, llegado este momento, ¿qué hace Hamás? Captura, como es su costumbre o como le enseñó Hezbollah, como fue en la Segunda Guerra del Líbano, rehenes israelíes, rehenes que ya sean civiles o militares. Más allá de las matanzas indiscriminadas, que no hay ninguna forma de entenderla ni justificarla, porque esa no es la forma de entrar en la guerra, pero sí es lo que se llama ahora la transformación de la guerra, lo que es una guerra híbrida. Israel tiene ahora el gran dilema, presionada por su propia sociedad, de eliminar a todo lo que es Hamás, pero no eliminar al pueblo palestino. Claro, porque en realidad hay una población palestina que quizás no tenga absolutamente nada que ver, ningún sentir similar al que tiene Hamás. En la mayoría de los casos es así. En la Franja de Gaza, en un territorio que es como La Matanza, en la Argentina, viven aproximadamente 2.300.000 personas. Ha pedido Israel que antes de iniciar su contraofensiva es que todos los civiles que no tienen nada que ver se desplacen hacia el sur del territorio, donde es prácticamente en Camp Yunis, donde hay poca posibilidad de que irrumpan por ahí. El gran dilema que tiene... Pero tampoco les permiten, jamás tampoco les permite a los palestinos que viven en Gaza salir de ese lugar. Por lo tanto, no solamente tienen prisioneros a quienes tomaron como prisioneros, como rehenes, sino israelíes, la propia población que vive en Gaza. Obviamente porque los utilizan como escudos humanos para evitar los supuestos bombardeos y demás. El gran problema que se encuentra Israel, o las fuerzas de defensa de Israel, es un viejo principio de la guerra que significa la proporcionalidad entre los objetivos y los medios. Sí. Israel podría lanzar una andanada de ataques sin necesidad de irrumpir y eliminar todo lo que es ediliciamente, lo que es Hamás, claro. Y por supuesto cae todo lo que es Gaza. Bien, la sociedad israelí en algunos casos le está pidiendo al gobierno que termine, que elimine Hamás, y hasta en algunos casos, en algunos diarios israelíes, surge que aceptarían la pérdida de sus seres queridos con tal de que Hamás no moleste más. Bien, el gran problema que se le presenta entonces, más allá de la proporcionalidad de los objetivos y medios, es que cuando termine esto de alguna forma medianamente orquestada para que la destrucción no sea tal y que no haya daños colaterales, se le presentan tres opciones a Israel. La primera, volver a ocupar la Franja de Gaza, cuando ya se había ido en el año 2005 pedido por Ariel Sharon, y controlar desde adentro la Franja de Gaza. La segunda, dejar todo librado al pueblo palestino y que se manejen como ellos crean conveniente. La tercera, hacer que la Autoridad Nacional Palestina, que está gobernando democráticamente la Cisjordania, se haga cargo de Gaza, como fue antes de que fuera expulsada en el 2006. Todas estas cuestiones son difíciles de dilucidar y sobre todo porque todavía no se ha llegado al punto álgido de decir, bueno, listo, esta guerra ha concluido, no hay más lanzamientos, se recuperaron los rehenes y demás. Jamás le ha pedido a Israel que le entrega los casi 200 rehenes que tiene a cambio de 6.000 prisioneros palestinos. ¿Ya hay un pedido entonces? Sí.
Si se realiza, supongamos que Hamás es eliminado y se le entregan los rehenes, quedan los 6.000 nuevos prisioneros. Va a seguir que siendo van estar a presente Hamás. Claro. No solamente eso, si siguen existiendo los túneles dentro de la franja de Gaza, se puede destruir todo lo que está arriba, pero debajo pueden seguir existiendo los contrabandos, las fábricas de proyectiles. Sí, dicen que es como una ciudad subterránea lo que hay. Exactamente. Ahora, es increíble cómo relativamente, hablamos en población mundial, unos pocos ponen en jaque la tranquilidad mundial, porque de hecho que el resto de los países toman parte de una forma o de otra, proveyéndolos de armamentos, de municiones, pidiéndoles que reine la paz o lo que sea. ¿Puede esta escalada superar el conflicto en la zona? Bueno, cuando hablamos de la guerra híbrida, hoy en día, lo más normal, ya no hay más guerras entre estados, sino hay guerras entre distintos tipos de organizaciones, subestatales o supraestatales, y un estado. Este es un ejemplo prácticamente, tanto como Hezbollah atacó a Israel estando inserto en el Líbano, en este caso es peor porque Hamás inserta o disputando su territorio dentro del territorio israelí, está atacando al propio Israel. Cuando una organización subestatal intenta atacar o ataca a un estado, desde ya que detrás de ella hay alguna organización mayor o algún otro estado, como es el que supuestamente está sucediendo. ¿Qué sucede en estos casos? Hay que tratar de evitar de que ese estado, en principio, para la guerra, para solucionarlo en forma humana y en forma de lo más civilizada posible, exactamente. Si eso no se logra, Naciones Unidas debería intervenir de alguna forma, pero Naciones Unidas también es un conglomerado de naciones que tiene sus vinculaciones y Naciones Unidas se maneja acorde a lo que dice el Comité de Seguridad, que tiene sus 5 miembros que nunca están de acuerdo porque tienen posturas diferentes y intereses diferentes. A partir de ese momento surge el gran problema de evitar, primero, de lograr que finalicen las acciones armadas para entrar en un diálogo y ver cómo se soluciona. Y segundo, evitar que potencias hegemónicas, que son las que respaldan a las acciones de ambos, se inserten en la guerra para evitar que esta escalada sea una espiral que no tenga fin o que no se pueda lograr detener porque se empiezan a accionar de un lado y del otro y cada uno trata de contrabalancearlo. Seguimos en un momento. Coronel, estábamos hablando justamente de esto de balancear fuerzas, balancear situaciones. Israel tiene muchos habitantes de otros países. Hay muchos argentinos, por ejemplo, hay franceses, hay alemanes. Cada país también, digamos, está tratando de rescatar a su gente. Pero en cierta forma es también meterse en la guerra. Nosotros estamos quizás alejados, pero aquellos que, por ejemplo, los franceses, los alemanes, que están mucho más cerca, incluso días atrás estuvo Biden, el canciller alemán, tratando de, no sé si de convencer o cómo decirlo, de que esto tome un mejor carril. Pero esos países pueden llegar a entrar en guerra también en defensa de sus propios connacionales. Quienes hemos tenido la suerte de estar viviendo en Israel durante un tiempo medianamente prolongado, uno se da cuenta de que todo aquel que va a vivir a Israel, no digo que deje de lado su nacionalidad porque sus arraigos siempre lo tiene, pero priorita el hecho religioso. Entonces, todos los que están viviendo en Israel son de religión judía, salvo aquellos que vamos temporariamente. Con lo cual, no digo que dejen de lado su patriotismo con relación a su país. El país originario de cada uno de ellos trata de colaborar, como en estos casos, para evacuar a la gente y demás. Difícilmente creo que por la cantidad de gente que tenga cada uno de los países vaya a intervenir en este conflicto.
salvo aquellos países, caso Estados Unidos, que tengan intereses en común, intereses económicos y demás, que puedan llegar a afectar la evolución de la situación en Medio Oriente, no creo yo que los países vayan a intervenir en forma armada ahí. Sí van a prestar ayuda humanitaria, Médicos Sin Fronteras y distintas ONG que van a colaborar en forma humanitaria para, no digo terminar este conflicto, pero sí mitigar quizás. Exactamente, eso sí es posible. Vuelvo a repetir, difícilmente los países que tengan conciudadanos que estén viviendo en territorio israelí vayan a intervenir en forma armada. Sí prestar su ayuda o a pedido o a solicitud de ellos que sean evacuados temporaria o definitivamente a sus países de origen hasta que esto se solucione. Ahora, para ubicarnos geográficamente, ¿qué extensión territorial tiene, así a grosso modo, por ejemplo, Israel y la Franja de Gaza? Bueno, si tuviéramos que compararlo con lugares acá en la Argentina, como para más o menos... Como acabo de decir, la Franja de Gaza es como si fuera La Matanza. A partir de ahí es un territorio que en la parte más angosta tiene 10 kilómetros de ancho y tiene 110, 114 kilómetros de largo. Sí. Es una franja muy estrecha y demás, donde es uno de los lugares que tienen mayor concentración de habitantes por kilómetro cuadrado, en razón de que el pueblo palestino siempre ha hecho un culto de mantener ese territorio y tratar de repeler todas las acciones israelíes. Tanto es así que en el año 2005, Sharon, que era el primer ministro, produjo la evacuación de todos los colonos. Los colonos son, como diríamos acá en la Argentina, un chacarero que estaba trabajando su tierra y que todos los días tenía problemas con los palestinos por ser judío israelí. Claro. A partir de ese momento, Sharon dice, listo, no quedan más colonos, como lo llaman ellos, dentro de la Franja de Gaza y nos evitamos los problemas que todos los días tenemos. La última propuesta de paz que hizo el presidente Trump, unía la Franja de Gaza con la Cisjordania por una carretera subterránea que unía a los dos lugares. Pero dentro de la Cisjordania, lo que se llama el West Bank en inglés, también hay colonos. Hay una gran cantidad de colonos y hay una gran cantidad de miembros revolucionarios de los palestinos en determinadas poblaciones, como es Jenin, como es Nablus y demás, que son fuentes de efervescencia. ¿Por qué no los abandonan los palestinos? Porque son lugares sagrados donde hay determinados profetas enterrados y demás. Hasta que eso no se solucione, hasta que no se pongan de acuerdo, hasta que no haya una cuestión en común que afecte a todos, difícilmente se pueda llegar a un acuerdo. Habiendo estado allá, uno de los problemas geológicos que tiene todo ese lugar es el río Jordán. El río Jordán es una falla que tiene Asia en ese lugar, que es lo que provoca el Mar Muerto. Cada 100 años se produce un terremoto, aproximadamente, que acomoda esas placas tectónicas debajo y se acomoda un poco el río Jordán, el lago de Tiberíades y el Mar Muerto. Por ahí es una barbaridad lo que uno puede llegar a pensar, pero un desastre natural que afecte tanto a palestinos como israelíes puede llegar a ser la forma de unificar el criterio y evitar las tensiones que haya habido desde tiempo inmemorial y que hacen a esta situación. Ahora, yo siempre preguntando desde mi ignorancia, por supuesto, creo que como la mayoría no conocemos de estas cuestiones. ¿Hamás tiene el apoyo de Irán? ¿Irán no puede atacar también por el otro lado? ¿Por qué va a atacar Irán? Si presta apoyo a Hamás. Una cosa es prestarle el apoyo por parte de armas, pero si Irán no ha sido atacado, no hay nada que afecte el buen nombre y honor del territorio iraní. Aparte, no sería lógico que Irán, Naciones Unidas en su carta fundacional habla de lo que es quién es el primero que inicia las acciones y el que las recibe. En este caso, si Irán no recibe ningún ataque ni nada, no tiene por qué inmiscuirse. Y más si Irán no es un territorio vecino a Israel.
más allá de que tengan la intención y que no reconozca el Estado de Israel. Sí, así que aunque apoye a Hamás, no significa que pueda llegar a... Una Bien. cosa es que lo apoye y otra cosa es que sea atacado en su territorio. Perfecto. Otra pregunta, y va en base a esta ciudad subterránea, los túneles que atraviesan Gaza. ¿No existe la posibilidad de, va y viene la ruta, digamos, de una explosión o de explosiones en esos túneles para hacer volar Gaza? Bueno, la idea es ir destruyendo los túneles. ¿Cuál es la forma de eliminar todos los túneles? No se pueden meter dentro y explotar todos los túneles. Es inmensa la cantidad de túneles. Yo no quiero decir una cifra en vano, pero dentro de la franja de Gaza, en esos 114 kilómetros, debe haber prácticamente entre 200 y 300 kilómetros de túneles debajo. ¿Qué es lo que hace Israel? Elimina las entradas y las salidas. Las cierra, las destruye, sí. Y demás, entonces los túneles quedan inutilizados. Por el tiempo que permitan, porque si hasta tanto nuevamente los interesados en eso van y empiezan a remover los escombros. Hay familias en la franja de Gaza que se dedican a la construcción de los túneles. No nos olvidemos que en la franja de Gaza está toda rodeada por un paredón, sí, que lo hicieron los israelíes y demás, que permite solamente 3 salidas y demás. Bueno, hay familias que se dedican a construir túneles por debajo de este paredón que salen al territorio israelí. Y la última pregunta, ¿los palestinos que están viviendo en la franja de Gaza no pueden ser, digamos, evacuados a otros lugares, así como nosotros traemos a los argentinos, no pueden ser evacuados a países limítrofes para no estar justamente en medio de esa guerra? Pregunta difícil, complicada. No. La pregunta no corresponde que yo responda con otra pregunta, pero ¿quién los va a evacuar? Jamás no los va a evacuar. No, jamás justamente los tiene de rehenes. Muy bien. Israel tampoco los puede evacuar porque jamás no se lo permite. Jamás le dio un ultimátum que lo está alargando día tras día para que utilicen una ruta, que es la única ruta principal que tiene Hamás, que desemboca en el cruce de Kerem Shalom con Egipto, para que escapen por ahí. Bueno, Egipto tiene cerrado ese cruce, cosa que no los deja salir. Claro. Y Egipto no les deja acceder porque es comprar un problema del cual ellos forman parte del acuerdo de paz con Israel. ¿Cómo se evacúan? ¿Quién los evacúan? Nadie. Así que ¿Y a dónde los evacúan? Coronel, le agradezco mucho. La verdad que es un tema triste para toda la humanidad y esperemos que esto de una u otra forma se solucione, pero de la mejor manera. Sí, yo creo, en principio les agradezco poder charlar de este tema porque es necesario hacerlo conocer y lo que es necesario rogar, como ellos dicen, en la segunda intifada, el propio Hamás, cuando iba a ingresar Sharon a la explanada del templo, empezaron a hablar del Salmo 122, que dice que no habrá paz sin justicia en Jerusalén. Y más que el Salmo 122, es bueno recordar el Salmo 85, donde dice que en algún momento la paz se va a unir a la justicia para terminar con los problemas. Así sea. Gracias.